En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Iglesia Monte de los Olivos y sus pastores David y Miriam Zelaya presentan un mensaje de edificación para tu vida y la de tu familia. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Hermano, cuando Jesucristo andaba predicando la palabra del reino de Dios, la gente, hermano, tenía una actitud de fe en el Hijo de Dios. Libro de Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sí, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24. Es un capítulo muy conocido en la Biblia. Gloria al Señor. ¿Todo lo tienen? Amén. Dice la Biblia así en Mateo capítulo 24. Tiene un título arriba que dice Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos le engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos en por todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Ahí se termina todo, hermano, esta batalla que tenemos. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que vamos a predicar en esta noche. Permítelo, Dios mío, hablar, Señor, lo que tú pusiste en mi corazón a cada uno de nosotros en esta hora, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quiero estar hablando acerca del tiempo del fin. Gloria a Dios. El tiempo del fin. Fíjense, hermano, que en esta porción de Mateo capítulo 24, que es una porción, que es una lectura, es un capítulo para la iglesia del Señor. Fíjense que aquí en este capítulo tiene algunas cosas bien interesantes con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo los tiempos, hermanos, más peligrosos en la historia de la humanidad. Quizás, hermano, algunos ya hasta han cicatrizado su corazón y su mente en escuchar este tipo de mensajes cuando hablamos del tiempo del fin. ¿Sabe? Hay gente que ya ni siente en su espíritu estas palabras. Pero cuando yo leo la Biblia, la palabra de Dios, y cuando yo veo lo que está escrito aquí,
me doy cuenta, hermano, de que todo lo que Jesús habló con respecto al fin es verdad. Si hay una cosa que estoy seguro yo que va a ocurrir, hermano, es el fin. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. Gloria a Dios. Usted, hermano, comenzó hace algunos pocos meses el tiempo de del invierno. Hemos estado pasando por estos días muy fríos, muy helados, aquí en la ciudad de Nueva York y en todas estas áreas. Aquí en estos últimos días han estado con temperaturas bastante feas, hermano. Pero usted ve que ya esto ya va aclarando. Ya hoy casualmente entramos, hermano, ya a la primavera. Y luego viene el verano. Todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que todo tiene un comienzo y todo tiene un fin? Yo, en la vez pasada que estaba viendo en la vez pasada que todo tiene un principio y todo tiene un fin y a todo se le llega su día, estaba yo la vez pasada meditando cuando yo iba a viajar a predicar a la campaña allá a Honduras. Y yo me recuerdo que yo tenía anotado en el calendario la fecha que iba, y cada día que iba yo decía, falta uno más, un día, otro día, y otro día, y iban bajando los días, hermano, otro día. Cuando menos acuerdo, yo ya estaba diciendo, pasado mañana, le digo a mi esposa, mañana ya, le digo a mi esposa. Y de ahí, hermano, nos vemos. Llegué allá, cuando llegué allá, pasó un día, 2 días, 3 días, una semana, digo yo, vamos a entregar, en la próxima semana regreso a Nueva York. Llegó el tiempo, hermano, y estoy aquí. ¿Qué le quiere decir a usted con esto? Que el tiempo ha ido pasando, el tiempo va pasando, y todo, hermano, lo que la Biblia habla con respecto al fin, va a llegar un día de que el fin, hermano, va a llegar. En Mateo 24, aquí vemos a Jesús, vemos a los discípulos que ellos querían saber el tiempo del fin. Y llamaron a Jesús aparte para preguntarle al Señor cuándo sería el fin del siglo. No está bien que la Escritura no habla del fin del mundo, habla del fin del siglo. ¿Cuándo sería el fin de estas cosas? Les va a decir al Señor Jesús que cuándo va a ser que se va a terminar todo esto y cuándo Él va a venir a reinar. Porque los discípulos entendieron en este capítulo de que Jesús es el Hijo de Dios y de que Jesús va a ascender ya al cielo. El Señor va a ascender de donde había venido, pero ellos están interesados cómo es que el Señor va a restaurar a Israel. ¿Cuándo es el tiempo que Jesucristo va a tratar directamente con la nación de Israel sin que haya un rey, sin que haya un rey ahí que esté gobernando y que tome el control, como en los días cuando Cristo vino, que estuvieron todo este montón de reyes ahí, incluyendo a los últimos reyes que estuvieron cuando el rey Herodes, que fue uno de los últimos reyes que estuvo cuando vino Jesús, que fue al que Jesús halló gobernando. Pero los discípulos están interesados con el Señor y le están preguntando al Señor que cuándo será el fin. Y Jesucristo les habla esta parábola. Ven todo esto, le digo, que ven aquí el templo. En esos días el templo de Salomón estaba construido. La gloria del templo de Salomón era una gloria muy grande, porque de todos los templos que se habían construido desde Israel, no había un templo más bonito como el templo de Salomón. El templo que el rey Salomón construyó, el hijo del rey David, era un templo, hermano, maravilloso. Que por cierto, una hermana que viene aquí a esta iglesia, hermano, que la vez pasada la miré, que andaba viajando allá en Jerusalén, y anduvo caminando precisamente ahí abajo, en las partes del templo, donde era el templo de Salomón, que ese templo, en el año 70, después que Cristo se fue, ya como los años en esos tiempos fueron ascendiendo del 1 para arriba y hasta el año 2014, que estamos ahorita, pero en el año 70 de esa era, se cumplió la palabra que habló el Señor, donde dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribado.
ejército de un emperador llamado Tito llegaron a la ciudad de Jerusalén, sitiaron la ciudad, hermano, y destruyeron el templo. Fíjense que esto es algo interesante, porque ya habían destruido a otros templos en Jerusalén, como por ejemplo el templo que destruyeron cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, que destruyeron el templo que el pueblo de Israel tuvo que trabajar duramente en la construcción del templo, y que no fue algo fácil, porque las gentes antiguas que habían estado ellos en los tiempos antiguos, y ellos habían visto la gloria que había habido en el antiguo templo, cuando ellos regresaron a la construcción del templo, ellos estaban tristes porque ya no era lo mismo. Cada día las cosas se fue poniendo peor, cada día las cosas se fue poniendo más difícil. Entonces cuando los discípulos le preguntan a Jesús ¿qué es lo que va a pasar con el templo? Aquí hay una palabra bien interesante, porque Jesús ya no está hablando, le está diciendo que el templo en el cual ellos van a adorar a Dios, que es el templo de Salomón, el templo donde ellos iban a adorar, donde llevaban todos los sacrificios y donde había una serie de ritos y sacerdotes que llevaban todo lo que tenía que ver con el trabajo del templo. Jesús está diciendo, miren, este templo no va a durar mucho. De cierto os digo, le dijo a Jesús, que vendrán días donde este templo será destruido. Y fíjense, hermano, que el templo fue destruido en el año 70 y nunca más, desde el año 70 de esta era hasta el año 2014 que estamos hoy, Israel volvió a construir otro templo. Pero hay algo que Dios está construyendo, y eso es lo que yo quiero que nosotros como iglesia entendemos la palabra de Dios, entendamos la palabra de Dios. Dios nos está construyendo hoy a nosotros como templo. Amén. Mire qué interesante. Dios nos está construyendo a nosotros como templo, como casa espiritual, para que Dios venga a reinar. Hermano, hoy en día está reinando Jesús en nuestros corazones, pero falta que Jesús venga a reinar de una manera literal, que nosotros lo podamos ver. Hoy Jesús está trabajando con nuestro templo. Por eso es necesario verdaderamente que nosotros entendamos que el tiempo del fin viene, y que Jesús quiere que cada persona que le ha recibido pueda estar parado firme como templo de Dios en el día de su venida. El templo de Salomón no se volvió a construir más, porque el templo de Salomón es un templo físico, pero la iglesia tiene que estar de pie esperando la venida del fin de los tiempos y el fin, cuando venga Jesús en su reino, hermano. Cuando alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Por cierto, que le traigo noticias en esta hora. El tiempo del fin está cerca casi, porque Dios viene a tratar con Israel. Dios viene a tratar con Israel. De hecho, se cree que ya hay planes para la construcción del nuevo templo que se va a construir en Israel. O sea, hay otro templo literal que se va a construir en Israel, y se cree que ese templo ya casi está a punto, que ese templo va a comenzar a construirse. Por ahí se oyen algunos rumores que ya están preparando algunas cosas, algunos materiales, algunos sacrificios ya están listos, porque ese templo se va a volver a construir. Y lo que Jesucristo nos dice a nosotros, en el tiempo del fin, Jesucristo habla esta palabra. Porque Jesús, los discípulos le preguntaron al Señor aquí en este capítulo de Mateo, le preguntaron al Señor, ellos querían saber una fecha exacta, cuando Jesucristo era el tiempo que Él iba a venir aquí a la tierra. Pero Dios es tan sabio, hermano, que Dios
no le dice a la iglesia una fecha exacta de su venida. De hecho, en los días de Cristo, ni el mismo Señor Jesucristo sabía cuándo sería el retorno de su venida. Digo que el día ni la hora nadie lo sabe, pero ni aún Dios le ha contado este misterio tan poderoso a los ángeles que nadie sabe. Solo el Padre, dice, sabía el día y la hora. Jesucristo tiene una comunión con su Padre y su Padre no le permite decirle a él el día ni la hora de su venida, de su segunda venida aquí a la tierra. ¿Saben para qué hace esto Dios? Para que la iglesia se mantenga firme, para que la iglesia se mantenga velando, para que la iglesia se mantenga orando, para que la iglesia se mantenga esperando. Si es verdad que lo ama, la iglesia lo va a esperar. ¿Cuántos de los que están aquí lo esperan? ¿Cuántos de los que están aquí lo esperan, hermano? El día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Si el Padre le dice a Jesús: hijo, te voy a decir el día y la hora que tú vas a regresar, Jesucristo lo hubiera dicho. Pero qué interesante es la palabra de Dios y qué bonita es la palabra del Señor, que aún Dios no quiere que nosotros nos perdamos, y Jesucristo sí habló de las señales del fin. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuánta gente, hermano, ha sido engañada por falsos cristos? ¿Cuánta gente usted ha visto hoy en día que ha sido engañado, hermano, por falsas religiones? ¿Cuánta gente usted ha visto hoy en día, hermano, que no reciben la verdad? No reciben la verdad del Evangelio. Pero viene un mentiroso, hermano, con falsas promesas, con falsas palabras. A ese sí recibe. El ser humano, hermano, es tan vulnerable para creer en la mentira, que por eso Dios nos está exhortando por su palabra cada día a que nosotros podamos seguirle a Él y servirle, para que Él nos pueda dar ese conocimiento de la verdad y que esto sea formado en nosotros. Que nadie nos engañe, dice la palabra del Señor. Entonces la venida de Jesucristo y el fin del mundo será de manera inesperada. Oiga bien como le digo, tal como sucede por un rayo, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí conocen los rayos? ¿O han visto un rayo? Cuando un rayo cae, solo se oye el trueno y solo se ve una luz tan rápido que si se pone de un lado a otro y pues así habla la Biblia, que será la venida del Hijo del Hombre a la tierra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿A dónde? Aquí a la tierra. Hermanos, nosotros tenemos que ser cristianos, hermanos, inteligentes, porque tenemos la mente de Cristo. Y no tenemos que permitir que la indiferencia nos apague a nosotros el creer la palabra de Dios. Que la palabra que Jesucristo dijo, estas palabras son verdad. Pasará el cielo y la tierra, pero no esta palabra pasará ciertamente, dijo Jesús. Jesús fue el que habló de estas cosas. ¿Cuántos alaban en su nombre? Aleluya. Oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Cuánto hoy en día se nos ha cicatrizado el corazón? Que ya cuando oímos de guerra y rumores de guerra, ya ni siquiera pensamos en el cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice, ustedes oirán de guerra y ustedes oirán rumores de guerra, no estamos nosotros que viendo más el cumplimiento de Mateo 24, las palabras habladas por Jesús. Pero nos hemos vuelto tan duros que hoy en día podemos oír que está el mundo en guerra,
que este país pueda ir a hacer guerra con allá en el Medio Oriente, y nosotros como iglesia se nos ha ido el temor en creer esta palabra de que Jesucristo dijo: cuando oigan de guerra y rumores de guerra, entonces son señales de que el fin está cerca. Y le tengo noticia: no es ahorita que venimos oyendo de guerra ni rumores de guerra. Así es. Ya han pasado 2 guerras mundiales donde han muerto millones y millones de personas. Amén. Y hay una tercera guerra mundial que está en el libro del Apocalipsis, donde Juan ve, donde se abre el paso de los reyes del Oriente, 200 millones de soldados listos para el Armagedón. Y el Armagedón es apocalíptico. Así es, aleluya. No esperemos nosotros, hermanos, no esperen más de 4ª guerra mundial. Esperen una 3ª guerra mundial para que todo esto acontezca. Nosotros verdaderamente, porque no sabemos mucho de los estudios del mundo, pero todos los días nosotros vemos en la televisión cómo aquellos países de allá del otro lado del Oriente están en guerra. ¿Sabe que Israel con los palestinos nunca han hecho las paces? No ha habido un presidente que pueda poner en paz a Palestina con Israel. Nadie los ha puesto en paz. Más bien hay una guerra en el otro lado. Esta guerra no ha parado. Y esta guerra por tierras palestinas está desde los tiempos del rey David. Y esto tiene que ver con la palabra del Señor. Lo que pasa es que los que trabajan en la televisión y los estudiosos de este mundo no saben de estas cosas de la Biblia, lo que la Biblia habla de estas cosas. Pero la Biblia a nosotros nos dice todas las cosas que verdaderamente pasarían. Para nosotros no es extraño ver cómo está. Lo que pasa es que nos hemos vuelto tan duros que hoy en día no tenemos ese temor reverente de que Cristo un día vendrá. Y vendrá en un momento que menos pensamos. Así es, amén. Aleluya. Por eso que la iglesia hoy en día, usted ve la iglesia hoy en día con una indiferencia, con una tibiez. Pero si Cristo dijera: yo vengo el domingo, o yo vengo el sábado, o yo vengo el próximo jueves, se lo aseguro que las puertas de este templo no cabería de gente pidiéndole perdón a Dios. Amén, amén. Así es. No cabería la gente haciendo fila. Yo creo que ahí se cumpliría mi sueño, ver gente haciendo fila para entrar al templo. Aleluya. Pero cansado es el Señor que dice: no, nadie va a saber ni el día ni la hora. Si en verdad me aman a mí, van a estar preparados y listos para cuando aquel día yo los venga a recoger a ustedes. Así es, amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Joder, estamos teniendo en esta hora. Siento la presencia del Espíritu Santo, aleluya. ¿Cómo debemos estar nosotros como iglesia en estos últimos días hablando este mensaje? ¿Cómo debemos estar nosotros hoy en día como iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos recomienda? Es que nosotros debemos estar espiritualmente hablando despiertos. Amén, amén. Porque hay muchos cristianos que están dormidos. Dormidos en la indiferencia. Hay muchos cristianos que están dormidos. Como cristianos, Dios nos manda a estar despiertos espirituales. Amén. Pero ¿cómo? Despiertos espirituales. No está hablando de físicamente, despiertos espirituales. Hay que estar despiertos, esperando cada día, puede ser mañana, la venida del Señor. ¿Qué nos puede hacer pensar de que el Señor nos puede venir en cualquier día de esto, cualquier día? El Señor nos puede... ¿Por qué tenemos que hacer tan largo la venida del Señor Jesucristo? El tiempo del fin ya está aquí. Y eso fue lo que Jesucristo habla. Y es tan claramente que es la palabra del Señor. Quizás ya estamos tan aburridos ya de escuchar esta palabra, que todos sabemos esta palabra. Todos la sabemos esta palabra, pero no es que nosotros sepamos la palabra, es que la palabra produzca en nosotros, hermanos, el temor y la reverencia para esperar su cumplimiento en nosotros. Amén, amén.
¿Cuántos van en el nombre del Señor? Cualquier persona que usted le hable del fin le va a decir lo mismo. Oh, si esos cristianos vienen predicando del fin. Pero el Señor es tan sabio. Le estoy hablando de las señales, que habló Jesús. Se levantarán nación contra nación. Eso ya lo sabemos nosotros. Y no solamente eso. Reino contra reino. Habrán peste y hambre, terremotos en diferentes lugares. ¿No está temblando a cada rato la tierra? Amén, amén. ¿No tembló hace poquito en California? ¿No tembló hace poco en Chile? ¿No está temblando hace poco en El Salvador? ¿No ha estado temblando la tierra? ¿No ha estado dando Dios señales del tiempo del fin? Ahora, cuando Jesucristo habla todavía, aún no es el fin, está diciendo que hay un tiempo que va a haber entre la segunda venida de Cristo a la tierra y el cumplimiento de Dios para sacar a los malos de aquí de las naciones. Porque la tierra tiene que ser limpia, porque aquí viene a reinar nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señores. ¿Cuántos alaban ese nombre de ese Rey que tenemos nosotros? ¿Cuál es su nombre? A mí me llama la atención porque la iglesia somos tan despreocupados por creer esto, que muchos seguidores políticos creen en sus líderes, que sus líderes los van a salvar. Y ahí está la gente haciendo campaña y viendo por los políticos porque ellos los van a salvar. Ahí están ellos ahí viendo de qué manera se meten ahí y los políticos a veces lo que hacen es que les prometen, hermano, y casi la mayor parte de las veces nunca cumplen. Pero yo conozco uno que sí cumple su palabra, porque lo que él dijo en esos días no eran comunes. La guerra, en los días que el Señor habló esto, no eran tan comunes la guerra como hoy. ¿No creen que cuando Jesús habló estas palabras es que estaban los tiempos de guerra como están las guerras hoy en día? Amén. Hermano, lea, infórmese. En vez de que pasen tanto tiempo metido en el Facebook ahí viendo, mírele, infórmese, escriba ahí en el internet, Primera Guerra Mundial. Vea cuántas naciones del mundo pelearon en esa guerra. Escriba ahí, Segunda Guerra Mundial. Vea cuánta gente murieron en esa guerra. Infórmese antes del fin. Infórmese ahí en una página que se llama Antes del Fin las cosas que están pasando, hermano. Pero no solamente esa es clara la evidencia del tiempo del fin. Lo más terrible que está pasando en el tiempo del fin es esta otra palabra que habló Jesucristo aquí en el versículo del 10 para abajo. Muchos los pesarán, entonces los entregarán unos a otros y otros serán aborrecidos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Oh, este es el cumplimiento más tremendo en la palabra de Dios. Los falsos profetas que hay hoy en día en la iglesia. Amén. Ay, mi amado hermano. Yo cuando voy a internet y yo veo ahí supuestamente, entre comillas, grandes hombres de Dios. Ay, Dios mío, Señor, digo yo, Padre, ¿cómo hablan esta gente? El otro día estuve viendo un video yo de un famoso predicador americano de aquí de los Estados Unidos, donde el hombre de Roma, hermano, le manda a decir que somos uno solo y que estamos en los tiempos de la unidad, que todos nosotros somos el cuerpo de Cristo y que por lo tanto todos debemos de estar unidos. Y agarran, hermano, la oración donde Jesucristo habla, ahí donde Jesucristo dice, Padre, que sea uno solo, porque como tú y yo somos uno solo. Así han agarrado ese versículo. Y este líder, hermano, de la religión mundial, le manda a este predicador norteamericano estas palabras, donde le manda a decir, la era de la unidad y del amor ya llegó aquí, estamos aquí. El tiempo de la reforma pasó. ¿Saben qué están diciendo ellos? Ay, yo cuando veo estas palabras, hermano, ¿saben qué dicen esta gente? Dicen que la iglesia pentecostal, oiga,
créame que la iglesia pentecostal es una iglesia que solo vive de emociones, pero que no tiene frutos. Ellos tienen frutos, dicen, ellos tienen obra. Entonces dice que en los tiempos de la reforma, cuando Martín Lutero y hubo la reforma, dice que hubo necesidad de que se unieran estas dos partes, la obra y la fe. O sea, ellos tienen la obra y nosotros supuestamente tenemos la fe. Hay gente que somos uno solo. Y vieron cómo lo reciben estos predicadores, hermanos. Entre comillas, ungidos con unos mensajes tan calculados que la gente ahí, hermanos, en sus bancas, viera cómo aplauden, hermanos. Y esa es la palabra que Jesucristo habla. En los últimos tiempos van a venir falsos profetas que van a engañar a muchos. Entonces hay mucha gente caída en la falsa profecía. En la falsa profecía. Créanme que la iglesia de hoy está pasando por una situación de profetas, hermanos, y de gente que aparentemente es de Dios, que verdaderamente que usted no sabe los intereses económicos que se mueven bajo estos supuestos ungidos de Dios, hermano. Y se cumple la palabra del Señor. Van a venir falsos profetas y van a engañar a muchos. Pero como la gente no le gusta, como la gente no le gusta vigilar, como la gente no le gusta despertarse, como la gente no le gusta la oración, entonces la gente cae en todos estos problemas. Cuando tenemos un Dios que todo nos revela por su Espíritu. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos un Dios que todo nos revela por su Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién habla de estas cosas? ¿Quién habla de estas cosas? Y te pones a hablarla hoy en día, y te pones a discutirla hoy en día, tú eres un religioso. Entonces debemos estar siempre preparados en la oración, más que todo, hermano. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Debemos tener siempre un estilo de vida agradable a Dios. ¿Por qué no entendemos nosotros esta palabra que verdaderamente la iglesia tiene que tener un estilo agradable a Dios, y que ese es el propósito para el cual Dios a nosotros nos ha llamado? Porque en el día que el Señor viene será para dos cosas: para traer salvación y para traer juicio. Cristo viene por un propósito: traer salvación, rescatar a los suyos, y a poner juicio a todo aquel que no creyó en su palabra, a todo aquel que no creyó en su nombre, a todo aquel que se acomodó a este sistema. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle fuerte ese aplauso en esta hora. Él habla muy claro, Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hoy en día son más los muchos engañados por los falsos profetas que una iglesia que esté esperando, que le está creyendo, que le está buscando. Y el poco remanente, que a veces, hermanos, supuestamente es el que más tiene que creer, a veces en vez de estar buscando y despierto al Señor en oración, están entretenidos en otras cosas. Hay gente que estos hermanos casi me están teniendo parejo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esa necesidad espiritual que hay en la iglesia del siglo XXI no es nada más que el resultado de un gran montón de maldad, de pecado que rodea este mundo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. No era común la maldad en los tiempos antiguos. No era común. No era común tanta maldad como hay hoy. La maldad cada año, cada vez se va haciendo peor, hermano. Mire que en los días, mire, hace poco, no hace mucho, porque la gente cree que el mundo es demasiado viejo. No, el mundo no es demasiado viejo. No crea que el mundo es demasiado viejo. La gente cree que estas metrópolis son antiguas. No crea. Si hace apenas unos 400 años, en la ciudad de Manhattan andaban caminando carretas con caballos. No crea que la tecnología ha avanzado tanto. Ahora, si hay una palabra que habló Daniel cuando digo antes del fin, digo que en los últimos días la ciencia se aumentará. Y eso sí, ¿cómo está la ciencia hoy, la tecnología, hermano? ¡Wow! Es increíble, hermano. Yo no sé por qué nosotros no creemos, hermano, y no despertamos.
Verdaderamente, mire, mire, la naturaleza, la ciencia, los impíos nos predican de nosotros la palabra, mire hermano, con el cumplimiento de la Biblia. Mire que ellos, mire, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos desfea. Y luego dice, la ciencia en los últimos días se va a aumentar. ¿Cómo está la tecnología hoy, hermano? ¡Wow! Yo me quedo maravillado. Porque mire, hasta en los países, y será predicado este evangelio del reino, ¿dónde? ¿A dónde será predicado el evangelio del reino? En todo el mundo. ¿Para qué va a ser predicado el evangelio del reino? Una pregunta, ¿para qué? ¿Para qué va a ser predicado el evangelio del reino? ¿Sabe para qué? Para testimonio a todas las naciones. Amén. Que Jesucristo, entonces de la Biblia vendrá el fin. La tecnología hoy en día se ha metido, mi amado hermano, hasta en el último rincón que tú menos pierdes la tierra. Así es. Cuando yo fui a mi tierra, allá a Honduras, yo me fui a meter al lugar donde yo nací, allá en un lugar donde yo nací, en un lugar, en una aldea, pues, ahí donde yo tenía ahí como 30 años de no ir al lugar donde yo nací. Cuando yo llegué a ese lugar me quedé maravillado. Porque ahí en ese lugar, allí, internet, teléfono mejor es lo que andan ustedes, tienen esa gente de ahí. Amén. Y todavía me dice, allá en la montaña hasta allá arriba. Sí, ahora hay carretera que cruza toda esta montaña hasta llegar al departamento de Olancho. Todo. Y le digo, pero allá arriba, allá en la montaña, allá hay internet, allá arriba. La Biblia se está cumpliendo, hermano. Amén, amén. El internet ha sido la tecnología más poderosa que ha existido en estos últimos tiempos para predicar el evangelio y para ver el evangelio de Jesucristo. Amén, amén. Hay tanta información en el internet que tú te metes al internet y tú buscas acerca de la vida de Jesús, acerca de Dios, que tienes tanto, pero es un arma de doble filo, porque también el que no la sabe usar te destruye. Así es, amén. Te destruye. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, hermano, yo me quedo maravillado. Según Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Así le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo los va a juzgar? En la manifestación de su reino. Predica la palabra, insta a tiempo y a fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso es lo que hacemos nosotros. Doctrina básica. Estas son doctrinas básicas de la iglesia que nosotros tenemos que saberlas, que tenemos que estar. Entonces, en los últimos tiempos, mire, según lo que veo aquí en la palabra del Señor, en los últimos tiempos, las iglesias cristianas irán, dice, en degradación a causa de la influencia del mundo. Eso es lo que ha pasado hoy en día. Como la maldad ha sido tanta en el mundo, muchos cristianos hoy en día, frío. Si tú haces una encuesta de los cristianos en las congregaciones del mundo, tú te vas a poder dar cuenta que es mínimo el cristiano que está buscando la presencia del Señor y la santificación y la venida del Señor y el temor de Dios. Es un poco. Por eso la Biblia siempre nos está motivando a nosotros que nosotros nos esforcemos por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino a la perdición y muchos son los que lo hallan. Amén, amén. Y angosta es la puerta, pero esa puerta angosta es una puerta, hermano, que a veces uno como llora por esta puerta, por pasar por esta puerta angosta. Uno, hermano, está llorando, hermano, mucho. Verdaderamente, que pasar por la puerta angosta, hermano, esto cuesta, hermano. Así es, aleluya. Nos va a costar lágrimas, hermano, pasar por la puerta angosta. La puerta angosta, hermano, es restricción. La puerta angosta es negarse a uno mismo para agradar a Dios, que no es nada fácil negarse a uno mismo para agradar a Dios, porque esta carne no quiere
agradar a Dios. Esta carne, lo único que a esta carne le gusta hacer, hermano, es lo malo, hermano. Esta carne no quiere agradar a Dios. Y será de mí, dijo Pablo, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero gracias a Jesucristo, hermano, que nos está impulsando cada día en el Espíritu a nosotros, a que nosotros creamos estas cosas. Y gracias a Dios que usted escucha una palabra como esta, porque no la están diciendo en todos lados. En todos lados te van a estar hablando de otras cosas, pero no te van a estar hablando en tu corazón de estas cosas. Estamos viviendo tiempo ahorita nosotros, hermanos, peligrosos. Estamos viviendo tiempo nosotros ahorita donde los pastores, donde muchos pastores, muchos predicadores, mucha gente, lo único que le interesa de la gente es el dinero. Pero es que miren, la gente a veces, hermano, eso es lo que le gusta a veces a la gente, hermhermano. Yo no sé por qué es que tenemos así, mi hermano. Donde se tiene que poner para la obra de Dios es una dureza de la gente, hermano. Donde hay a veces la gente, donde los engañan, hermano, a veces hay tanto. Yo no sé, porque a veces nosotros, hermanos, no podemos ser, hermanos, inteligentes en la palabra de Dios. Y ahora por la palabra de Dios, que hay textos bíblicos que nos hablan de nosotros, de este tipo de gente, hermanos, que iban a venir así. Y se lo voy a leer por la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 3, 1 al 15. Miren lo que dice la palabra del Señor. Quiero terminar también ahí un poco temprano, para que usted se vaya temprano. Miren lo que habla la Biblia en segunda de Timoteo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Tienen Biblia, hermano? Si no tienen Biblia, cómprate una Biblia, hermanito. Amén. Segunda Timoteo. Lo que dice la palabra del Señor. 3 al 1 así. También debes saber. Oigan, ¿qué palabra? ¿Quién quita palabra? Pablo Timoteo. También debes saber esto, que en los posteros días, ¿cuáles posteros días? Hoy vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué tiempo estamos viviendo nosotros hoy? Tiempos peligrosos. Diga conmigo, peligrosos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hoy en día hay muchos hombres amadores de sí mismos. Y miren cómo son, miren, avaros. Vanagloriosos. ¿Cuántas iglesias vanagloriosas hay hoy en día, hermano? Miren, hay muchas congregaciones hoy en día vanagloriosas, hermano. Pura vanagloria. Ay, Dios mío. Soberbio, blasfemo, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Que no hay una diferencia entre la iglesia y el mundo. Impío, sin afecto natural, implacables, calumniadores, entreplantes, crueles, aburridores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Usted ve en la iglesia hoy en día en este último tiempo, señales del tiempo del fin, gente siguiendo a personas como esta en las congregaciones del siglo XXI. Infórmate, hermano, ve allí, tú sé inteligente para que tú veas y mira el mensaje que habla, mira la palabra que predica, mira las palabras que habla, que tiene un peso en el reino espiritual. Mire, escudriñe, usted es una persona inteligente y usted le da sabiduría para que usted sea inteligente y usted vea el camino, que usted no sea engañado por nadie. Vea la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, eso es lo que hay a causa de la influencia del mundo. No bastará pertenecer a una iglesia cristiana para ser salvo. Eso es lo que están hablando hoy en día. No basta pertenecer a una iglesia cristiana para ser salvo. No hay necesidad de que usted esté allí como un religioso. No. No hay necesidad. Eso es lo que está. Cuando la Biblia habla muy claramente que la Biblia habla que el juicio comenzará por la casa, por el interior. El juicio comienza desde adentro. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y si el juicio comienza desde adentro, ¿qué será para aquellos que están afuera? Está hablando de la iglesia. El juicio comienza de adentro. O sea, Dios comienza a sacar de las congregaciones en el día del juicio. No se levantarán los malos ni los pecadores. Dice, no levantarán los malos en el día del juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. Así es, aleluya. Entonces el juicio comienza por la casa.
Dios comienza a enseñar, a instruir a la casa. Porque el juicio comienza por la casa. Amén. Aleluya. Y luego el juicio va afuera. No vaya a decir usted, ay no, que todos somos iguales. No. Hay una separación. Y la separación la va a hacer Dios. Así es. La separación la va a hacer Cristo. ¿Cuánto va la palabra del Señor? Dios. Aleluya. Hasta Jesucristo lo claro dijo, mire, en los tiempos finales va a haber cizaña en la iglesia, va a haber trigo en la iglesia, que crezcan juntamente el trigo con la cizaña. En el día del fin, el Señor arranca el trigo y lo pone en su granero. Y arranca el Señor la cizaña o la paga y la enrolla en manojo y la quema. Amén. Eso es lo que el Señor, hermano, nos está tratando de enseñar a nosotros cada día en su palabra. Así es. Aleluya. ¿Vale la pena creer esto o no vale la pena creerlo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Pedro 4:7, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hay deseo de Dios, hermano, que todo el mundo sea salvo. Eso estoy seguro yo. Amén. Amén. Dios quiere que todos seamos salvos. Es el anhelo de Dios, salvarnos a todos. Así es. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Pero Satanás sigue luchando cada día por condenar la mayor parte de la humanidad. Gloria a Dios. Como cristianos nosotros en la iglesia tenemos que vivir con culpas, hermano. Acuérdense bien que cuando estamos en este lugar no somos salvos por obra de justicia, somos salvos, hermanos, por la gracia y la misericordia de aquel que nos ha llamado. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Entonces, ¿cuál es el panorama de los últimos tiempos? ¿Cuál es el panorama de los últimos días? Que pueden ser pocos como pueden ser muchos. ¿Cuál es el panorama que estamos viendo nosotros hoy en día? A causa de la maldad. A causa de la maldad que hay en el mundo, mucha gente se desanima. Amén. Amén. Y hay crisis en el mundo hoy en día. Hay crisis en el mundo. Todas estas crisis que están pasando en el mundo, toda esta pobreza que hay en el mundo hoy en día, es causa del cumplimiento de la palabra de Dios. Hermano, el mundo está en crisis, hermano. Amén. Estamos en crisis, el mundo está en crisis. Déjame decirle que el mundo está en crisis. Dios quiere que nosotros peleemos la victoria. Amén. Aleluya. A causa de esto que está pasando hoy en día, como la maldad que ha hecho en el mundo, se han creado hoy en día muchas iglesias falsas, donde los predicadores, donde los pastores ya no pueden con la carga. Yo en uno de estos días estuve literalmente llorando por esta iglesia. Amén. Tal vez ustedes no se den cuenta, pero yo estuve quebrantado por las pruebas y todas las cosas que estamos pasando en esta iglesia. Claro que una iglesia donde se predica la verdad, el diablo la va a querer cortar. Claro que el diablo va a querer desanimar a una iglesia donde se está predicando a Jesucristo. Pero las iglesias donde no la palabra de Dios hay que creer que sigan. Al diablo no le importa eso. Al diablo lo que le interesa es que tu vida cada día sea corregida en el temor de Dios para que tú puedas alcanzar esa salvación cuando venga el Señor Jesucristo en el fin. Amén. Entonces crea una iglesia falsa hoy en día, aprovechando la crisis que está pasando la gente. Satanás se aprovecha hoy en día en la iglesia, en la gente. Mire, hasta iglesias hoy en día de homosexuales hay. ¿Cómo? ¿Cómo así? Iglesias de homosexuales. Y si hay iglesias de homosexuales, es que el pastor es homosexual también. Ahora, ¿qué se va a decir la gente? ¿Qué puede decir la gente sobre estas cosas? Ay, los cristianos no aman. Claro, nosotros amamos, hermano, a este tipo de gente. Son creación de Dios. Pero los hechos que se producen, que se dan ellos, hermano, la iglesia no los comparte, hermano. Amén. A gente que no digamos que somos los mismos, porque hay una diferencia entre la luz y las tinieblas. Así es. Amén. ¿Cuánto palabras el nombre del Señor? Y los milagros que están pasando hoy en día en muchas congregaciones también son estrategias para muchos. Ay, pero si vienen ese ungido, ¿cómo? Vienen ese ungido, sí.
Eso a veces ha sido como un caballito, a veces para que muchos se encaramen y muchos creen, muchos. No, pues si Dios lo usa, si miren, si Dios está con él, si miren los milagros que pasan, eso ha pasado. Mucha gente, pues no, la gente no conoce el trasfondo de lo que hay detrás de eso. Eso solo lo sabe solo el Señor. Amén. Amén. Estoy cerrando ya. Entonces Mateo 24, 4 al 8. Ahí es donde estuvimos viendo aquí habla de estos textos acerca del fin. La Biblia lo habla muy claramente. Segunda de Pedro 3:3. ¿Qué habla el apóstol Pedro cuando aquella generación hablaba de lo mismo? Decía lo mismo. Ay, que te viviendo lo mismo. No, desde el día que sus padres durmieron, las cosas permanecen tal como están, nada ha pasado. Entonces Pedro, Pedro, mire, no se olviden que el Señor es grande en misericordia. Y Él está dando un tiempo ahorita para que nadie se pierda, sino para que todos seamos salvos. Y Pedro habla que todos los cimientos y estrellas serán quemados, porque viene un nuevo cielo y una nueva tierra para los hijos de Dios. Amén. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¿Y cuántos creen esta palabra? Amén. Vamos a leer el Evangelio de Lucas. Ya para ir cerrando unos versos más ahí. El Evangelio de Lucas, lo que habló Jesucristo con respecto a su venida al fin. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 21. Lucas 21, versículo 25. Vamos a ver lo que dice. Entonces habrá señales en el sol, y la luna y las estrellas, y la tierra, y la angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleció los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Aleluya. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Hermano, cuando Dios se lleve a la iglesia, habrá un vacío tan grande en este mundo como nunca lo habrá. Solo por un avioncito que se perdió ahorita, allí por lo que iba de para Malasia, solo por un avioncito que se perdió ahorita, cuando estas cosas que no lo pueden encontrar, están asustados que no lo hayan. No mucho menos cuando desaparezcan de todo el mundo millones y millones de cristianos y los anden buscando y ya no están más en la tierra porque se los llevó el Señor. Hermano, por eso que Jesucristo habla aquí, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Tú te imaginas el mundo cómo se pone por una noticia como esta? Y no digamos cuando digan, en Estados Unidos, en tal parte desaparecieron tanto, allá desaparecieron tanto, en la China, acá en Sudamérica, en toda Sudamérica, en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, ahí desaparecieron miles, en Centroamérica desaparecieron miles, allá en México, en todo el mundo han desaparecido millones de cristianos. También el Cristo va a decir como el discurso que sale en la película del rapto, no estaban preparados para la nueva era. Una nave se los llevó, se han ido, no están preparados para enfrentar el nuevo orden mundial. Y por eso desaparecieron, porque no eran capaces, no estaban preparados. Y por eso se desaparecieron. Como habla el anticristo, pero nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos el poder del anticristo. Nosotros somos dioses por los siglos de los siglos. Amén, amén, dice toda la gente. Hermano, la Biblia es muy clara, todo esto que la Biblia nos llama. Esta es una reflexión esta noche que nos habla. Yo creo esta palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y miren lo que dice el versículo, miren lo que dice el versículo 31. Miren lo que dice el versículo 31. Miren lo que dice. Así mismo también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Cuando ustedes vean que todas estas cosas están pasando, sepan que está cerca el reino de Dios. Hermano, para nosotros llorar ahorita un poco de tiempo, que llorar por una eternidad. ¿Cuánto ganamos el nombre del Señor? Hay que pedirle a Dios, hermano, que
que nos ayude, que nos cambie, que nos ponga hambre y sed de justicia. Hay que pedirle a Dios, hermano, que queremos buscarle, queremos estar como estos cristianos de esta iglesia primitiva, como Pablo. Que imaginen que Pablo se consideraba, hermano, mire, cuando una persona está metida con Dios, fíjense, Pablo, mire, Pablo ni sabía, Pablo, hermano, que iban a durar 2000 años de gracia, que sabía Pablo que iban a durar 2000 años de gracia. Y Pablo decía que él como que estaba esperando al Señor, como que el Señor venía en su día, si se acaba de ir Cristo cuando Pablo ya lo estaba esperando. Yo decía, un cristiano que espera el fin, que espera la venida del Señor. Algunos hermanos ni cuenta se van a dar, hermanos, del rapto. Se lo digo aquí. Amén, amén. Pastor, y hay culto el jueves. Mira, mamá, ya no hay culto ni el jueves, ni el sábado, ni el domingo. Porque ya no estamos aquí porque ya no fuimos. Esto aquí es temporal, hermano. No nos vale que no. Hay que pedirle a Dios, hermano, todo esto, que seamos mejores personas, que seamos mejores cristianos, que estemos en el gozo del Señor. ¿Cuántos alabamos, no? Porque no hay cosa más linda que estar en el Señor. ¿Cuántos alabamos? Pónganse bien hasta ahora y pasen adelante. ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Vamos a conquistar. Hasta aquí, un mensaje de la palabra de Dios, en la voz de los pastores David y Lilian Zelaya. Si deseas seguir viendo nuestros mensajes, visita nuestro portal en el internet www.iglesiamontedelosolivos.com, donde podrás encontrar recursos para edificación del pueblo de Dios. Y si no tienes dónde congregarte, estamos ubicados en el 275 West Hoffman Avenue, Lyndhurst, New York, 11757. Teléfono 631-991-7171. Nuestros horarios de servicio: lunes 7 de la noche, servicio de oración; martes 7:30 de la noche, servicio de discipulado; jueves y sábado 7:30 de la noche, servicio de alabanza y adoración; y domingo a las 11 de la mañana, servicio evangelístico. Contáctate con nosotros para transportación. Dios te bendiga. Nos dice su palabra y es verdad. Nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia que proclama.